El concepto de ciudadanía ha evolucionado desde la prehistoria hasta la época actual, generando grandes cambios sociales, políticos y socioculturales para nosotros los seres humanos. En la Edad Antigua, en Grecia, que es considerada la cuna de la democracia, el concepto de ciudadanía se basaba en tres pilares fundamentales: la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la participación. En aquella misma época, en Roma, se consideraban ciudadanos todas las personas que habitaban los territorios conquistados por ellos y gozaban de privilegios tales como la igualdad, pagar impuestos, el habeas corpus y el servicio militar. Las mujeres tenían derecho a la propiedad, pero no tenían voz y voto en cuanto a las decisiones del Estado. En la época del Renacimiento se determinó una nueva concepción del hombre y el mundo. Y en cuanto al concepto de ciudadanía, aparece el concepto del Estado de Nación. Se afianza el poder de la monarquía y la mayoría de la población carece del estatus de ciudadano y en su lugar son llamados o reconocidos súbditos. En la época moderna, John Locke asienta bases filosóficas para crear el concepto de ciudadanía moderna, inspirando movimientos burgueses. En aquella misma época se da la Revolución Americana en el año 1772, que da origen a la creación de los Estados Unidos de América. Y también se da la Revolución Francesa en el año 1789 y en esta época se derribó la institución de la monarquía, el ascenso al poder político y se dio la institución de los derechos del hombre. Se consideraban ciudadanos ante la ley los varones adultos libres, blancos y personas con buena solvencia económica. En la época actual se observan grandes cambios en el concepto de ciudadanía, pues es allí cuando se instituyen los derechos civiles. Se considera que todas las personas son iguales ante la ley. Se establecen los derechos políticos, donde las personas tienen derecho a elegir y a ser elegidos. Y al adquirir los derechos civiles, todas las personas también adquieren ciertos deberes para la convivencia ciudadana. Pasando a historia y modelos de ciudadanía, el concepto de ciudadanía viene desde la Grecia clásica, pero es en el siglo XX cuando este concepto se conceptualiza sistemáticamente gracias a T.H. Marshall en el año 1950. Él trata de analizar la equivalencia del concepto de ciudadanía desde la época romana hasta nuestra época actual. El concepto de ciudadanía viene acompañado de derechos civiles que se instituyeron en el siglo XVIII, derechos políticos instituidos en el siglo XIX y derechos sociales y económicos que se instituyeron en el siglo XX. Con este concepto de ciudadanía nacen ciertos tipos o una clasificación ciudadana que es la siguiente: la ciudadanía liberal. La ciudadanía liberal buscaba defender la libertad, generaba el uso de la moral pública, nos hablaba de individualismo y nos permitía la participación política. La ciudadanía republicana. La ciudadanía republicana defendía la idea de libertad. Y el concepto más importante de esta ciudadanía era la igualdad de todas las personas, que hubiera justicia y se estableció la ciudadanía deliberativa y activa. También nos hablaba de la educación del ciudadano como una institución y un derecho fundamental. Tenemos también la ciudadanía diferenciada, que nos habla de la igualdad a partir de lo colectivo. Tenemos la ciudadanía multicultural, defiende a los menos favorecidos. Este tipo de ciudadanía nos habla de privilegiar a inmigrantes de grupos étnicos o religiosos y también a las minorías nacionales que se consideraban desfavorecidos o se consideran desfavorecidos. Tenemos la ciudadanía postnacional. Ahí encontramos a un teórico que se llama Jürgen Abelsmann, quien analiza la situación de la ciudadanía en nuestro tiempo. Tenemos el cosmopolitismo cívico, donde aparecen teóricos como David Hale y Adela Cortina, quien nos habla de defender el sistema global, defender los derechos y los deberes de los ciudadanos. Para concluir la historia y los modelos de ciudadanía,
Se dice que el concepto de ciudadanía se basa en la relación que las personas tienen con el Estado. Y T.H. Marshall dice que el concepto de ciudadanía no es más que la relación que tienen las personas con los gobernantes y el Estado al que pertenecen.